Ya, adelante. Señor, te damos gracias en esta mañana, en este día que tú has creado. Aprovechamos, Padre, para darte gracias por el agua. Perdona, Señor, a los que piensan que son otros los que propician la lluvia cuando eres tú. Solo tú que das tu agua para justos e injustos. Amén. Gracias, Señor, porque tú tienes misericordia de unos y de otros. Amén. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, Señor. Bien, pues el tema de esta mañana le vamos a poner, pues yo le he puesto el llamado. Evidentemente, el llamado de Dios. Y vamos a partir de un texto corto, muy corto, pero que tiene mucho contenido. Y después vamos a sacar varios textos, sin que esto sea un estudio bíblico, pero es la palabra la que tiene que campear y salir. Entonces vamos a leer, si estáis con vuestras Biblias o tablets, móviles, lo que sea, o me escucháis simplemente, en Mateo, capítulo 22, versículo 14, y dice tan simple, llana y cortamente, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Repetir conmigo, porque Muchos son llamados y pocos escogidos. Hay personas que en su ignorancia, revuelta con maldad, dicen, entonces Dios escoge a unos y a otros no. Porque son llamados algunos, muchos, que no los escogen y pocos los que Él escoge. Pero esto no es así. En realidad, ¿qué es lo que significa y lo que quiere decir el Señor aquí en que muchos son llamados y pocos escogidos? En Andalucía dicen muy exagerados. Cuando queremos decir una cantidad, decimos una cantidad enorme, enorme. Pero cuando el Señor dice muchos, dice eso, y esos muchos son muchos. Y cuando dice pocos, los escogidos son pocos. Y hoy te puedes imaginar y te debes de situar y ubicar para preguntarte, porque el Señor te pregunta, o tú te preguntas a ti mismo, o le puedes preguntar al Señor, si tú eres uno de los muchos o de los pocos, para que te sitúes. ¿Cuántos son muchos? Los muchos y los pocos son llamados por Dios. No quiere decir que el Señor llamó a unos pocos, porque comienza diciendo que el llamado fue y es a muchos. Pero los muchos no hacen caso. ¿Es así o no? ¿Cómo está la calle? ¿Cómo están tus vecinos? ¿Cuántos son a los que le hablas y no atienden y pasan completamente? Son muchos. ¿Dónde están los pocos? El Señor dijo, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Aleluya. ¿Eres de la manada pequeña o de los muchos? Porque los muchos endurecen el corazón. Pero Dios les llama. Y Él mostrará un día cuántas veces llamó a muchos que no quisieron escuchar. Pero solo escoge, ¿sabes lo que? Los que somos escogidos, los que nosotros, en nuestro libre albedrío, nos dejamos escoger. Y aquí está el equilibrio. Dios me escoge a mí, me llama, y yo decido que Él me escoja. Y cuando yo decido que Él me escoja, yo soy uno de los pocos escogidos. ¿Cuántos fueron los muchos y los pocos en los días de Noé? Me gusta traer a colación en mis predicaciones la ilustración del tiempo de Noé,
y del tiempo de Sodoma. ¿Cuántos fueron los muchos y los pocos en los días de Noé? Noé estuvo advirtiendo a los muchos mientras hacía el arca, estaba advirtiendo, estaba llamando, lo que equivale a decir que Dios estaba a través de Noé llamando. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, y aquí viene el punto, pregonero de justicia. Pregonero de justicia era que era un predicador, no solo un constructor obediente del arca que Dios le había mandado a hacer, sino que él pregonaba el Evangelio. Y yo aquí hoy estoy pregonando el Evangelio. Aquí donde haga falta. Hemos estado en 36 ciudades de España. 39, perdón, Rafael. Lleva la cuenta mejor que yo. Yo he tirado un poco con más humildad para abajo. 39 ciudades en las calles mayormente, en las plazas, en los teatros, en las iglesias también, pero principalmente ahí. Muchos son los que están escuchando hoy, aunque se hacen los locos y no quieren saber. Noé era pregonero antes de traer el diluvio sobre el mundo de los impíos. Si nos vamos a la historia de Sodoma y Gomorra, ¿cuántos fueron los muchos que se perdieron? ¿Y cuántos fueron los pocos que se salvaron? ¿Cuántos fueron? En los días de Noé, ¿cuántos fueron los que se salvaron? 8. Desde un punto de vista crítico, Noé fracasó o fracasaron ellos. Fracasaron ellos. Hoy también. Y en los días de Sodoma, ¿cuántos se salvaron? A ver, ¿cómo estamos de Biblia? 3. Lot y sus 2 hijas. Porque su mujer podía haberse salvado, pero miró para atrás, desobedeció y se perdió. Se convirtió en estatua de sal. Pero hoy Dios sigue llamando. Esta es la razón de que aún no haya comenzado el libro de Apocalipsis. El primer jinete del Apocalipsis no ha comenzado todavía por una sola razón, porque Dios tiene paciencia, sigue llamando a los muchos para que vengan al arrepentimiento. ¿Amén o no? Amén. Por eso no ha comenzado, porque Dios se está retrasando. Estamos viviendo días muy peligrosos, terribles, pero también de la paciencia y la misericordia de Dios, que no quiere que ninguno se pierda. Amén. Hebreos capítulo 1 al 2. ¿Me escucháis? Sí. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Dios nos sigue hablando por el Hijo. Aleluya. Dios sigue llamando por el Hijo. Y dice la Biblia: si oyereis pues su voz, Hebreos capítulo 3, versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pero por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se está enfriando y la dureza del corazón de los muchos se está endureciendo aún más.
Cada día que pasa sin dar respuesta a Dios, cada día que pasa, cada año, cada mes, cada semana, el corazón del que no quiere escuchar la voz se pone mucho más duro. Vivimos en una sociedad endurecida completamente, desde el más viejo al más joven, desde el más chico al más grande, y eso lo estamos viendo en la calle, en el estilo de vida, en las noticias, en la dureza que hay. Son muchos, son los muchos, son la mayoría, pero Dios les está llamando. Dios les está llamando. Hoy, hermanos, los muchos están endurecidos, haciendo oídos sordos al llamado del amor de Dios por ellos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, esto es una forma de llamar, ya, él no va más, para que no se pierda, sea salvo y tenga vida eterna. Aleluya. Es un llamado al arrepentimiento. Y si no se responde al Señor, es impresionante. Yo no sé tú, como cristiano nacido de nuevo, como sensible, ¿qué te ocurre por dentro cuando ves tanta gente perdida? ¿Qué sientes cuando la gente no habla nada más que vanidades? Cuando las personas ponen todo su esfuerzo, dinero y vigor en ir a romerías, en ir al rocío, en adorar. Fijaros ahora, gracias al Señor que ha llovido. Pero ahora le están dando, hoy domingo, con seguridad, le estarán llevando flores y gracias a los patrones y vírgenes de las ciudades y de los pueblos. Porque creen que ha llovido en respuesta a San Miguel, en respuesta a la Virgen Macarena, a la Virgen del Rosario aquí y del Rocío en Huelva o en Sevilla. Es una tragedia. ¿Por qué? Porque su corazón está endurecido, sus oídos están ofuscados y no escuchan la voz de Dios. Teniendo oídos, ¿qué dice el Señor? No oyen. Y teniendo ojos, no ven. Y no vienen al Señor para que sean salvos. Esos son los muchos. Esos son los muchos. No podrán reprocharle al Señor que no los llamó. Sigue llamando. Sigue llamando. Y Él demostrará un día la cantidad de veces que le habló a la persona. Dios demostrará un día, pero será tarde, la cantidad de ocasiones y veces que le habló a tal persona por medio de un evangelista, por medio de un vecino cristiano, por medio de una predicación, por medio de la naturaleza, por medio de la conciencia, por medio de tantas vías que tiene Dios para hablar, porque Dios ha creado el oído y el habla, y Él no está sordo, y Él habla. Amén. El que ha hecho el oído no oirá, y el que ha hecho el habla no hablará. Dios habla. Aleluya. Pero necesitan las personas saber escuchar. Pero preguntamos también, cuando el Señor llama, que es el tema de hoy, ¿Él llama para qué? En primer lugar, Dios llama para salvar al que está perdido. Ese es el mensaje prioritario en el orden de prioridad de Dios, en el orden de prioridad de urgencia. El que está perdido necesita escuchar el Evangelio de la salvación. Amén. Esa es su prioridad, no es otra cosa. Y ese es el orden de prioridad en el Señor. El orden de prioridad es escapar de la condenación,
escapar del juicio que pende sobre cada persona que no está en Cristo todavía. Esa es la prioridad y ese es el orden en que Dios trabaja por medio del Espíritu Santo, el cual convencerá. El Espíritu Santo, su labor prioritaria es despertar, convencer, para llevar a Cristo al perdido. Eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo. ¿Estáis de acuerdo? Esa es la prioridad, pero el mundo tiene otras prioridades, ¿verdad? La persona que endurece su corazón y sus oídos ha puesto en el orden de prioridad de su vida casarse, comprarse un coche, una casa, en fin, un montón de cosas, buscar el pan, la prioridad, el vestido. Cuando el Señor dice que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Os habéis dado cuenta en los últimos años la idolatría que hay con la comida o no? Programas de cómo se hace al final unas lentejas. Libros de cocina, dietas de cocina, restaurantes de 5 estrellas Michelin con 5 meses de espera para que te metan un clavo y luego que vayas y encima que no te guste, que es posible. Hay una idolatría porque es el pan. Por pan es todo lo que se está idolatrando. Una vez vino un predicador con mucha libertad que comía ajo y olía a ajo un pestazo. Ajo y cebolla comía, como los egipcios y como Israel en Egipto. Pero a él no le importaba, había que hablarle Con una careta. y tenía mucha libertad el hermano, porque a veces somos muy fariseos, muy religiosos, y llegó a Torremolinos precisamente, hermana, ¿estáis ahí? Llegó a Torremolinos y antes de empezar dice, vamos a darnos un culto de risa. Y todos los fariseillos que estábamos allí dijimos, vaya, ¿quién es este? Y cogió y empezó y se tiró un rato allí porque vio muchos fariseos que estaban pendientes a juzgarle, juzgar el vaso, no el mensaje, aceptar el mensaje. Y decía, me encanta comer, ¿es pecado? No, comer es bonito, está bien. ¿Te gusta comer o no? El fariseo dirá, no, yo no. Me gusta más ayunar, mentira. El orden de prioridad es la salvación. En el plano de Dios, en su orden, Él no quiere que se pierda nadie, sino que todos sean salvos. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la prioridad de Dios. Por eso Él llama de muchas maneras en estos tiempos y antes a las personas para que sean salvas. Y en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, por el cual creó el universo. Pero el incrédulo dice que no, que fue Darwin el que lo creó, que venimos del mono. ¿Por qué? Por la dureza, la insensatez, la necedad, la idiotez de preferir patrañas en vez de a Dios. Pero Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia y ahora manda en todo lugar que los hombres se arrepientan. Ese es el mensaje modelo. Si queremos ser evangelistas, que no podemos superar lo que Pablo, cuando llegó a Atenas, habló y dijo. Y ahora manda en todo lugar que se arrepientan, pasando por alto los tiempos de la ignorancia. ¿Por qué? Porque esa era la prioridad del mensaje. Pablo no llegó a Atenas a hablar en un plano de filosofía con Aristóteles o Platón. Llegó a decir que Dios perdona, que Dios manda, que se arrepientan y que de una sangre ha creado todo el linaje humano y que Dios no habita en templos hechos de mano humana y que Él no es adorado
por nadie como si tuviese necesidad. El orden de prioridad de Pablo era que se arrepintieran los atenienses. Pero cuando habló de la resurrección, ¿qué pasó? Dijeron, anda, ya te oiremos acerca de esto. Y se convirtió el portero de la Areópago. No han cambiado los tiempos. Yo creo que si han cambiado es para más dureza todavía. Para más dureza. Pero Dios nos sorprende que quiere pasar por alto la ignorancia y llamar y extender el brazo para que la persona sea salva. Insisto porque es importante. Nosotros como cristianos salvos ya no olvidemos que ese es su orden de prioridad para extender sus manos a través de nuestra boca para hablarle a los que están perdidos todavía. Dios sigue llamando a los muchos al arrepentimiento. Y esa es la salvación que Él quiere. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué bueno es el Señor, qué tremendo, qué locura es tapar los oídos cuando Él habla. Dejamos a los muchos y vamos a los pocos ahora. Solo unos pocos responden al llamado de Dios. Hemos respondido al arrepentimiento y a la salvación. Yo fui uno de los pocos. Gracias al Señor. ¿Has sido tú uno de los pocos? Sí. ¿Pasaste de los muchos en un tiempo a los pocos? Y ahora estás en medio del grupo de los pocos, porque somos pocos. ¿Cuántos millones tiene el planeta de habitantes? 7.000 aproximadamente. Creo que ya van por 8.000. ¿Cuántos cristianos nacidos de nuevo habrá de esos 7.500 millones de habitantes del planeta? ¿Cuántos? ¿Cuántos son los muchos y cuántos son los pocos? ¿Cuántos creyentes hay en la India en comparación con lo que hay? Y siguen persiguiendo los muchos a los pocos. Me han mandado ahora, hace poco, mis informadores, un pequeño vídeo donde salen las noticias de Israel, mirad, Israel, diciendo que a quien cojan hablando de Jesús en la calle, lo meten en la cárcel. ¿Tú qué crees que es esto? ¿Algo nuevo? ¿O es una señal? ¿También? ¿Qué intentaron hacer con Pablo? Los mismos judíos. Matarlo. Tuvo que descolgarse por una ventana. ¿Qué hicieron con el apóstol Pedro? Silas y Pablo, ¿dónde estuvieron? En la cárcel. Pues hoy sigue igual. Pero es un misterio de la misericordia y la gracia de Dios, que a los que persiguen y nos persiguen, Dios les ama también. Y nosotros tenemos que amarlos también. Y esa es nuestra gran asignatura. Yo fui uno de esos pocos. Y esta mañana, para que tú salgas henchido de sano orgullo, puedas decirte a ti mismo y a los demás, hermano, yo soy de los pocos, escogidos. ¿Te crees así o no? Aleluya. Y si tienes dudas, tienes que rechazar la duda. Y si tienes dudas que no te has convertido, pudiese ser que no. Pero yo no dudo que me convertí. No puedo dudar. Pablo no lo dudaba.
decía, yo sé a quién he creído. No que me lo han dicho, yo sé a quién he creído. ¿Tú sabes a quién has creído o no? ¿Tú sabes quién es Cristo? ¿Tú sabes lo que ha hecho por ti? ¿Tú sabes el plan que Él tiene para ti? ¡Créelo! Porque si lo dudas y tu perfil espiritual es siempre dudando, tú no te has convertido. Porque el que se ha convertido no puede dudar que ha nacido de nuevo y Dios ha llegado a su vida. ¿Es así o no? Somos de los pocos. Y cuando tú estás convertido de verdad, tú tienes fuerza para hablar. Y no penséis, es que tú fuiste llamado a ser predicador. Y tú también. ¿Amén o no? Amén. Y como dijo Spurgeon, si yo supiese que sirviendo al Señor limpiando botas lo serviría mejor, dejo el púlpito ahora mismo y me voy a limpiar botas. Hay un estándar para todos. Todos tenemos un mismo llamado. Todos somos llamados a la salvación, orden de prioridad. Todos somos llamados a la oración. No unos sí, otros no. Todos somos llamados. Que haya después distintas intensidades es otra cosa. Igual que hay distintos talentos, es otra cosa. Que lo vamos a ver ahora. Pero todos somos llamados a hablar de las virtudes de aquel que nos ha llamado. Todos. Y si tú te examinas a ti mismo y dices, ¿cuántos días, cuántas semanas llevo que no le hablo a nadie? Mal asunto. Mala señal. Tienes que hablar. O no vas al supermercado. Vas para comer, ¿no? ¿Y quién te vende la comida? O te cobra. La cajera. Háblale a la cajera. No hace falta montar una campaña con ingentes despliegues. Tú eres llamado, una vez salvado, a predicar el Evangelio. Tú estás comisionado. Segunda de Timoteo, capítulo 1, 9. Quien nos salvó y llamó, que es el punto del hilo conductor de esta mañana, y llamó con llamamiento, insiste, 2, santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Por favor. Antes de los tiempos de los siglos. Fue Dios el que nos llamó a los que estamos salvados, según su propósito en nosotros. Y nosotros no buscábamos ni llamábamos a Dios. ¿Es así o no? No hay quien busque a Dios. No buscábamos a Dios. Tampoco le llamamos. Aunque Él nos diga o dijera, buscadme y me hallaréis. Llamad y se os abrirá. Dice eso también. Pero la gente ni busca ni llama. Ha sido Él el que nos ha buscado. Ha sido Él el que nos ha llamado, ¿sí o no? ¿Tú qué estabas haciendo? Nada. Ni llamando ni buscando. Buscando tu propia satisfacción y llamando a los demonios. Segunda de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Decidme amén. A mí no. Amén. Romanos 8:30. Dije que íbamos a sacar textos sin que sea un estudio bíblico, porque estáis viendo que no es un estudio bíblico. Es una predicación o una enseñanza. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y lo conductor de esta mañana, llamó, y a los que llamó, otra vez, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Más grandioso imposible.
si meditamos lo que estamos leyendo y hemos experimentado, más grandioso, imposible. Aleluya. Nos llama, nos justifica y nos glorifica. ¿Cómo rechazar esto? Sin embargo, los muchos son llamados, sin embargo, los muchos rechazan esta oferta que sobrepasa todo pensamiento. Hechos capítulo 2, versículo 38 y 39. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Y ahí viene el hilo que estoy trayendo esta mañana: para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para nosotros es. Porque cuando dice para vuestros hijos y para los que están lejos, éramos nosotros. Estábamos lejos en el tiempo. Estábamos siglos sin existir, siglos esperando. Y llegó un tiempo cuando Dios nos creó, hemos nacido y nos hemos convertido en un momento dado cada uno de nuestra vida. Y hemos recibido el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Lo has recibido el Espíritu Santo? Amén. Aleluya. ¿Tienes fuerza para hablar? Aleluya. ¿Te gusta orar? ¿Te gusta leer la Biblia? ¿Te gusta testificar? Está el Espíritu Santo contigo. Aleluya. Cuando estás triste, ¿quién te consuela? El Espíritu Santo. Cuando estás desanimado, ¿quién te consuela? ¿Quién te anima? El que nos ¿Quién te redarguye? Espíritu Santo. ¿Quién te dice eso no está bien, hijo? ¿Quién? El Espíritu Santo. Aleluya. ¿Quién afina tu conciencia? El Espíritu Santo. ¿Quién te revela la Escritura? El Espíritu Santo. Para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Es decir, para los que responden a su llamado. ¿Responderás tú para ser uno de los pocos escogidos? No sé si habréis observado, yo soy muy observador, ¿y tú? Pero observo para aprender espiritualmente. La gente tiene muchos complejos, ¿sí? Y para suplir esos complejos, cuidado con lo que voy a decir, no me vayáis a malinterpretar, por favor. Van al gimnasio. ¿Para qué? Entre otras cosas, para ponerse cachas, ¿no? La gorda tiene complejo de gorda. El gordo también. ¿Y van a dónde? Al gimnasio. Si es que van. La vestimenta también habla. Los tatuajes, los brazos llenos hasta el cuello también habla de un complejo. De llamar la atención. De mirar qué personalidad tengo. No solo una estrellita, el brazo entero y la pantorrilla. ¿Es así? Son complejos. Y las vestimentas, y los piercing, y los pelos de colores. Cuando estamos en el Señor nos podemos reír de los peces de colores. Se acaban los complejos. Aunque tengamos algunos también, pero son ya de un matiz más inocente, ¿no? Las modas, las formas de vestir. A ver si me entendéis, ¿eh? Llamar la atención de alguna manera. Ir por la calle llamando la atención. Y algunas la intención. Son complejos que se tienen. Cuando llega el Señor, eso tiene que desaparecer, ¿no? La gente va por la calle y en los concursos y todo diciendo: miradme a mí, mirad.
quiero ser distinto. Pero es una paradoja que queriendo ser distinto sea igual que todos. Porque la manada grande, los muchos llamados, están alineados sin personalidad. ¿Quieres tener personalidad? ¿Quieres ser distinto? Ven a Cristo. Y serás distinto. Y Dios sacará en ti, poco a poco, la creación que Él quiso hacer de ti, que quedó malograda en el camino. Cuando estábamos sin Cristo no éramos nosotros mismos. Perdonad que diga un poco de filosofía. No sabíamos ni quién éramos, ni a dónde íbamos, ni de dónde veníamos, ni siquiera cómo nos llamábamos. No sabíamos nada. Nuestro ser interior estaba secuestrado por Satanás, por la carne. ¿Es así o no? Y al venir al Señor hemos conocido la verdad, y la verdad que nos ha hecho libres. Libre. Algunos cantan libre, como el viento, pero no lo son. Que quisieran, pero no lo son. Sin Cristo no hay libertad posible. Ser preso del diablo. Por eso dice Colosenses, dando gracias al Padre que nos hizo aptos y nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado. Es un cambio de posición, un cambio de servir a quién. ¿Estás contento de ser soldado y siervo de Dios? Una vez que somos salvos, y termino aquí en la carrerilla ya, Dios nos sigue llamando. Esto es importante ahora. ¿Cuál fue el orden de prioridad? La salvación. ¿La tienes ya? ¿Qué amén más chiquitillo? Amén. La tienes, ¿no? Pues si la tienes, Dios, que sepas que Dios te sigue llamando. No ya a la salvación, pero sí, una vez salvado, Dios llama a algunos para servirle en áreas diferentes. Puede ser que te llame para ser obrero. Y se puede hallar la paradoja que tú no quieres ser obrero. Porque hay que pagar un precio. Y aquí estoy yo, que yo no quería ser pastor, ¿sabes? No quería. Yo quería ser un evangelista personal. Ganar almas y llevárselas a Daniel. Y se lo dije un día en Torremolinos. Daniel, yo los gano, porque yo ganaba, y él lo sabe muy bien, y muchos de vosotros también. Yo ganaba 1 a 1, en el cuerpo a cuerpo. Y digo, Daniel, aquí tiene usted otro. Usted es el pastor, usted la... Dice, claro, pero tú tienes un llamado al pastorado. Digo, ¿yo? No, yo no. Digo, sí. Y tú me las traes, yo aquí, y me hizo así una señal con el cincel y un martillo, yo aquí mordeando, ¿no? A los que me va trayendo. Y la iglesia de Mijas la hizo para mí. Y yo no quería estar en Mijas de pastor ni en ningún lado. Yo quería evangelizar. Me gustaba, eso me gustaba. Porque el pastorado tiene mucho sufrimiento, ¿sabes? El evangelista menos. Y en fin, no me pude escapar. Pero si el Señor te está... ¿Por qué? Porque el Señor me llamaba. Amén. Y yo huía hasta que ya me derrotó. Igual que me derrotó para la salvación, me derrotó para el ministerio pastor. Y sigo siendo evangelista, Sigo haciendo lo mismo que hacía al principio. Puede que te llame para obrero, puede que te llame para evangelismo especial, puede que te llame para ser pastor, puede ser. Puede que te llame para enseñar a otros, porque dice, id y predicar el Evangelio haciendo discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. En ese sentido, todos tenemos que ser maestros, todos tenemos que ser discípulos, todos tenemos que ser evangelistas.
Pudiera ser que el Señor te llame a la alabanza. Pero claro, el pastor y los que llevamos la alabanza a veces tenemos que luchar con una persona que quiere estar en la alabanza y desafina 5 tonos por arriba, por abajo. Y eso no puede ser. Y no te ofendas, oye, pues. Cuando yo me matriculé en el Conservatorio de Málaga, en la carrera de guitarra, el profesor estaba el pobre amargado, porque me decían que las madres llevaban a los niños a que estudiaran guitarra como si esto fuera guitarra clásica, ¿sabes? Y dice que le decía a algunos niños, hijo, le decía el profesor, dile a mamá que Dios no te trae por aquí. Y dice mi hijo también, Santi, que vende pianos, que llegó un padre muy orgulloso de su hijo a Roger Pianos y le dijo el padre a mi hijo, quiero un piano para este monstruo. Y le pusieron un piano y le dijo al padre, hijo, toca. Y cogió el niño y dijo, tan, tan, tin, 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 tin. Pero los padres creo que nuestro niño es un monstruo, un superdotado. También se le puede, continuando en el llamado, se le puede servir con bienes también, con bienes. ¿Tú te imaginas que tú tuvieras una cuenta bancaria? Una imaginación. 20 millones de euros, tuyo. Mío propio. Mío propio. 20 millones, 30. Y tú nacido nuevo y cristiano. Qué pedazo de prueba, por favor. Qué pedazo de prueba. Te aseguro que no serías feliz. Una lucha sin dormir, ¿Qué hago? ¿Le doy? viendo la necesidad, viendo las misiones, ¿Y tú con los dineros? viendo a los pastores por ahí abandonados en medio, Con los dineros guardados. viendo a las viudas, viendo a hermanos crecer, y tú con los 20 millones ahí apalancados. Por mi papá. Y llega el anticristo y te los quita así. Por eso digo por mi papá. Que los va a quitar, Entonces, dice, haceros tesoros donde En el cielo. En el cielo. donde ladrón no entra. Argentinos, ¿qué pasó con el corralito? Perdieron todo. Sí, es verdad. Y ese peligro está aquí, Sí, en España. sí. Tú sigues votando, ¿verdad? Sí. Como no tengamos cuidado, vamos a estar votando al anticristo, ¿sabes? Sí. Hace falta discernimiento, Sí. Para ver quién está ya llamando a la puerta. Lucas 8:3, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, una intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían ¿con qué? Con sus bienes. Con sus bienes. Qué bonito es este pasaje es precioso. Le servían. Marta y María también servían, aunque una regañaba, estaba irritada, pero también servía. O cualquier otra área diferente al Señor, pero te toca a ti afinar tu oído para ver si Dios te está llamando a una actividad concreta. Ahora se nos está presentando aquí un llamado, pues si tú tienes esta gracia de ir en el autobús y el Señor te está diciendo, yo quiero que vayas al autobús, ahora después del culto vas a ir a hablar con ella, ¿vale? Pero no vayáis al galope ahí todo amontonado. Y ya he explicado muy bien lo que se va a hacer. En el camino de decisiones, está por ahí, ¿estáis por ahí? Eliseo necesitó mano de obra y le costó trabajo. Entonces hay oportunidades de servir.
no te las pierdas, porque tienen premio, tienen compensación Amén. y tienen un privilegio y tienes un honor también. Sí. Llegará un día en que el Señor nos mostrará la diferencia entre los que sirven a Dios y los que no quieren servir. Malaquías capítulo 3, versículo 18. Entonces os volveréis un día y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Este pasaje siempre me ha encantado porque tiene una carga de ironía, ironía santa de Dios, como diciendo, un día veréis la diferencia, un día os mostraré la diferencia de quien servía y quien no servía a Dios. Y termino con un proverbio que es una de las partes de la Biblia que no gustan, como en Hebreos, el que se va para atrás no gusta leerlo ni predicarlo. Pero esto es de corte evangelístico. No te des por aludido, si has nacido de nuevo ya estás salvado, pero tengo que leer esto. Se lo estoy mandando alguna que otra vez a algunos de mis pacientes y si se disgustan, pero es la palabra de Dios. Llegará un día que dice, por cuanto llamé, porque este es el tema hoy, y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo y sin temor del mal. Dos tipos de llamados, finalmente. A los perdidos, a arrepentirse. A los salvados, al servicio al Señor. Nos ponemos de pie. Amén. ¿Se me ha escuchado? Sí. Qué bueno. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Tiene fuerza para decirlo o no? Vamos a orar levantando nuestras manos por el primero de los llamados a la conversión. Padre, si hay aquí alguien que tú has traído, aún no se ha convertido, no es salvo, te rogamos y te pedimos, Señor, que tú extiendas tu brazo, tu mano salvadora, porque aún no se ha cortado tu brazo para salvar al que está perdido, como lo estábamos los que estamos aquí también. Ten misericordia. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu amor. Extiende tu misericordia, tu amor a la persona que aún no ha dado el paso. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día. Entrégate al Señor. Si estás aquí y Dios te ha hablado. En el nombre de Jesús. Y también ahora por el segundo llamado, si estás llamando a tu servicio específico con dones y talentos que tú has puesto ya previamente, Señor, que no lo escondamos debajo del almud, que no escondamos lo que tú nos has dado y lo pongamos a tu servicio. Y te lo pedimos esto, Señor, también en el nombre de Jesucristo. Tiramos nuestras coronas, aunque no las tenemos todavía, simbólicamente. Ponemos todo a tu disposición, nuestras vidas, nuestras casas, familias, materiales. Todo es tuyo, Señor, porque de lo que nos das,
te damos. Gracias, Señor. Que no haya alguno teniendo un llamado específico a servirte que esté huyendo. Perdónanos cuando hacemos eso. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora las hermanas de Torremolinos están allí.